Armando Quintal Parra se sirva a pasar lista de asistencia. Sí, Presidenta. Diputada Carmen Guadalupe González Martín. Presente. Diputada Alejandra de los Ángeles Novelo Segura. Presente. Diputado Gaspar Armando Quintal Parra, presente. Diputado Jesús Efrén Pérez Bayote. Diputado Víctor Hugo Lozano Poveda. Diputada Dafne Celina López Osorio. Diputada Carla Vanessa Salazar González. Diputado Crescencio Gutiérrez González. Diputada Vida Arabari Gómez Herrera. Le informo que hay quórum, Presidenta. Gracias, secretario. Se hace constar que el diputado José Crescencio Gutiérrez González ha solicitado su justificación para su inasistencia a esta sesión previamente, por lo que esta presidencia se la concede. Asimismo, se hace constar la presencia de los diputados Manuela Cocón Bolio y Esteban Abraham Macari. Siendo las 14:22 del día jueves 10 de febrero del año en curso, declaro legalmente constituida la sesión en mérito de que se encuentra reunido en este acto el quórum reglamentario. El orden del día para esta sesión será el siguiente. Primero, lista de asistencia. Segundo, declaración de estar legalmente constituida la sesión. Tercero, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 9 de febrero de 2022. Cuarto, asuntos en cartera, continuación del análisis, discusión y en su caso dictaminación de la sanción a que hace referencia el resolutivo segundo contenido en el oficio número ACT/423/2021 del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, mediante el cual se notifica sentencia relativa al expediente número PES-016/2021. Quinto, asuntos generales. Sexto, se ordena la redacción del acta respectiva. Séptimo, clausura de la sesión. Continuando con el orden del día, me permito solicitar la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 9 de febrero del año en curso y ponerla a discusión en este momento. Las y los diputados que estén a favor de la dispensa de la lectura, sírvanse manifestarlo en forma económica. Se aprueba por unanimidad. Está a discusión de las y los diputados el contenido del acta de la sesión anterior. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra, puede solicitarlo a esta presidencia. En virtud de no haber discusión, someto a votación el acta. Si la aprueban, sírvanse manifestarlo en forma económica. Se aprueba por unanimidad. Pasando al único asunto en cartera, en el marco del estudio de la sanción a que hace referencia el resolutivo segundo contenido en el oficio número ACT/423/2021 del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, mediante el cual se notifica sentencia relativa al expediente número PES-016/2021, me permito precisar lo siguiente. Dada la necesidad de determinar este asunto, la presidencia de la comisión ha solicitado con fundamento en el último párrafo del artículo 138 del reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán la anuencia expresa de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para llevar a cabo esta sesión, misma que fue otorgada y en consecuencia fueron emitidas las convocatorias pertinentes. No obstante que en este momento se encuentra en receso el desahogo de la sesión de pleno por cuanto hace a las comparecencias con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno. Ahora bien, solicito a la Secretaría General para que tenga a bien presentar un proyecto de dictamen que le ha sido requerido para que sea puesto a disposición de los integrantes de esta comisión y pueda ser sometido a discusión, análisis y votación. En ese sentido, pido al diputado secretario Jesús Efrén Pérez Bayote se sirva a dar lectura del mismo. Con gusto, Presidenta. Acuerdo por el que se determina una sanción administrativa al gobernador constitucional del Estado de Yucatán en cumplimiento a la resolución del procedimiento electoral PES 016/2021, ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán en términos de los artículos 97 y 98 de la Constitución Política del Estado,
43, fracción primera, inciso H, y 85, ambos de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, 389, 406 y 416 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, 8 y 77 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, todas del Estado de Yucatán, y de acuerdo la tesis jurisprudencial 20-2016. Artículo único. Se determina una amonestación pública al C. Mauricio Vila Dosal como gobernador constitucional del Estado de Yucatán por la comisión de infracciones cometidas durante el proceso electoral del Estado de Yucatán 2020-2021, en términos de lo resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán en el expediente PES 016-2021. Transitorios. El artículo primero. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno del Honorable Congreso del Estado de Yucatán. Artículo segundo. Notifíquese este acuerdo al Tribunal Electoral del Estado de Yucatán y al ciudadano gobernador constitucional del Estado de Yucatán para los efectos legales correspondientes. Dado en la Sala de Usos Múltiples, maestra Consuelo Zavala Castillo, del Recinto del Poder Legislativo, en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los 10 días del mes de febrero del año 2022. Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación. Presidenta, diputada Carmen Guadalupe González Martín. Vicepresidenta, diputada Alejandra de Los Ángeles Novelo Segura. Secretario, diputado Gaspar Armando Quintal Parra. Secretario, diputado Jesús Efrén Pérez Bayote. Vocal, diputado Víctor Hugo Lozano Poveda. Vocal, diputada Dafne Celina López Osorio. Vocal, diputada Carla Vanessa Salazar González. Vocal, diputado José Crescencio Gutiérrez González. Y vocal, diputada Vida Gómez Herrera. Es cuanto. Gracias, secretario. Diputadas y diputados, está a su consideración el proyecto de dictamen que se acaba de leer. Si alguno de ustedes quisiera hacer uso de la palabra, puede solicitarlo a esta presidencia. Hago constar en este momento la asistencia de los diputados Rafael Echazarreta Torres, el diputado Sobrino Sierra y la diputada Jazmín Villanueva Mo. En virtud de no solicitar. Tiene el uso de la voz la diputada Alejandra Novelo Segura. Pues muy buenas tardes, compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación y a la gente que nos sigue por los canales oficiales. Sobre este dictamen, desde el grupo parlamentario de Morena, que habíamos estado insistiendo en este Congreso, que estábamos siendo omisos en iniciar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado para sancionar al gobernador Mauricio Vila Dosal, porque ya sabemos, por las causas de promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y difusión de propaganda gubernamental durante las campañas de los procesos electorales locales del Estado en el 2021. Hoy, con prisas, a marchas forzadas y casi sobre rodillas, estamos haciendo un proceso que pudimos hacer bien, con tiempo y buen análisis. Pero la necesidad de la mayoría de proteger a su líder se impone sobre el funcionamiento institucional de este Congreso y eso es algo lamentable. La ruta trazada es que hoy se tenga un dictamen que pueda someterse el sábado al Pleno para no caer en desacato. Lo advertimos, estábamos a punto de caer en él, que había que iniciar un proceso. Luego dicen que nosotros somos los que hacemos oídos sordos o los que ponemos en riesgo el desarrollo institucional. La sentencia del tribunal es muy clara. El gobernador debe de ser sancionado por este Congreso por existencia de las infracciones de uso indebido de recurso público y difusión de propaganda gubernamental durante las campañas de los procesos electorales locales en el Estado en el 2021. Qué bueno que ya estamos en ello. Desde nuestra perspectiva, la sanción que impongamos debe de ser ejemplar dentro del marco legal.
no puede ser un simple llamado de atención. Debemos de recordar que ahora los delitos electorales ya son considerados graves gracias a la iniciativa que presentó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y aprobado por una mayoría que está en favor de la democracia. Y eso pues fue a raíz del triunfo de la Cuarta Transformación en nuestro país. Un apunte más, compañeras y compañeros diputados, el gobernador Mauricio Vila Dosal ya fue sancionado anteriormente con una amonestación privada. El artículo 78 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán señala que en caso de reincidencia de faltas administrativas no graves, como lo es esta, la sanción que se imponga no podrá ser igual o menor a la impuesta con anterioridad. Por lo expuesto anteriormente, insistimos que debemos de contemplar una sanción no menor a las siguientes. Entonces debemos de considerar la suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución de su empleo, cargo o comisión, inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Todo ello conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la ley referida. De no ser así, este Congreso estaría violando la ley. Así que, compañeras y compañeros diputados integrantes de esta comisión, les invito a que nos apeguemos a la ley y demos un castigo ejemplar, que Yucatán sea el primer estado en la República en poner el ejemplo y poner una sanción para que los futuros gobernantes no vuelvan a cometer delitos electorales. Estamos cansados de los fraudes electorales y de esta clase de delitos, ya que nos han llevado a la desgracia, nos han llevado a caer en régimen que lo único que ha ocasionado a nuestro país ha sido pobreza y enriquecimiento de unos cuantos. Así que la invitación es que nos apeguemos a la ley y que no solo demos una amonestación leve, porque creo que el gobernador no necesita que le digamos que hizo mal porque ya lo sabe. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. ¿Algún otro diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Efrén Pérez Bayote. Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que, primero que nada, valdría la pena contextualizar y aclarar algunas cuestiones que fueron aquí manifestadas. Primero que nada, tenemos que diferenciar lo que es una infracción administrativa de lo que es un delito electoral. Hay una enorme diferencia entre una falta administrativa y un delito electoral, que ojalá que los que estamos aquí, que somos responsables de tomar una decisión en este caso, pudiéramos tener claro. Punto número uno. Punto número dos. Se nos acusa de ser omisos, se nos acusa de estar a punto de caer en desacato. Creo que desde el principio fuimos muy claros. Nosotros somos respetuosos de las instituciones, somos respetuosos de la resolución de los tribunales electorales competentes y sabíamos que iba a llegar el momento en el que íbamos a tener que tomar una decisión. Yo creo que para eso estamos aquí, para tomar una decisión que, como bien mencionó la diputada que me antecedió, tiene que ser una decisión acorde a lo establecido en la ley. Y al marcar desde un principio la diferencia entre una falta administrativa y un delito, en consecuencia, ahí es como debe de venir la sanción.
Yo insisto y quiero que seamos muy claros para que las yucatecas y los yucatecos tengan este asunto con absoluta claridad. Efectivamente, existe una resolución del Tribunal Electoral que pasó por un proceso de diferentes impugnaciones. Ya quedó firme esta resolución. Estamos hablando de una queja presentada por el partido político Morena por 40 tweets, repito, 40 tweets realizados desde la cuenta del titular del Ejecutivo. ¿Ok? De eso estamos hablando. La sentencia del Tribunal Electoral va en este sentido y, por supuesto, la sanción que está presentando el dictamen que acabamos de dar lectura es una sanción, obviamente, atendiendo a dos principios básicos fundamentales que tienen que ser la proporcionalidad y la racionalidad. Decir que el gobernador es reincidente es la misma, es faltar a la verdad, de igual forma que decir o tratar de encuadrar y decir que es lo mismo una falta administrativa que un delito electoral. Y me voy a permitir aclarar este tema. La reincidencia, ¿cuándo se considera reincidencia? Se considera reincidente al que, habiendo incurrido en una infracción, haya sido sancionado y hubiese causado ejecutoria, ¿ok?, cometa otra del mismo tipo. Si bien el titular del Ejecutivo Estatal, cuando fue presidente municipal, fue sancionado aplicando una sanción de carácter privado, pero esta conducta no se trata de la misma a la que se refiere el Tribunal Electoral en este caso. Estamos hablando dos conductas completamente diferentes. Luego, entonces, esto no puede ser considerado una reincidencia. Yo les invito, compañeras y compañeros, a que con absoluta responsabilidad, teniendo pleno conocimiento de la situación de la que estamos hablando, tomemos una decisión, como bien mencionamos, acorde a derecho. El dictamen que nos acaban de presentar está perfectamente fundado, perfectamente motivado y creo que es la sanción adecuada en términos de ley el que podamos brindar una amonestación, se pueda dar cumplimiento a través de una amonestación pública en el caso en cuestión. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la voz el diputado Rafael Echazarreta. Gracias. Acabamos de escuchar lo que en el argot militar llamamos gansear, que es tratar de referir algo sin fundamentos. Esto es muy claro. El diputado en cuestión y quien me antecedió en el uso de la palabra no es juez y me parece que está contenido en la propia ley cuáles son las facultades de los diputados. Insisto, debemos de hacer una iniciativa donde generemos que exista la moción de ilustración. Esto es sumamente claro. La pregunta es, ¿cometió el gobernador del estado un delito electoral? Y la respuesta que nos dicen es que no. ¿Cometió una falta administrativa? La respuesta que nos dan es que sí. ¿Ya había cometido una falta administrativa? La respuesta es sí. ¿Ya se le había sancionado conforme, no como pensamos, como creemos, como interpretamos o como nos gustaría o como nos mandaron que fuese? La ley es clara. Sanciones por faltas administrativas no graves, para que no lo toquen ni con el pétalo de una rosa, aunque exista una denuncia, porque la realidad es que esto únicamente
es electoral. Después vamos a proceder a que se desahogue la denuncia penal por el uso indebido, ¿sí?, del erario público. Esa es otra cosa. Esto aquí ya se juzgó. Entonces, les guste o no les guste, esté o no esté de acuerdo con la instrucción que recibieron, la ley en el artículo 77 dicta las sanciones. Y en la primera dice amonestación pública o privada, punto y coma. Por eso insistíamos también en el Pleno, estructuración de la ley. ¿Cómo se redacta? Punto y coma. Ya se le aplicó por ser reincidente la primera, sí. ¿Qué procede? El segundo. La fracción segunda. Suspensión del empleo, cargo o comisión. Puede ser parcial, temporal, puede ser un día, puede ser una semana. Eso ya lo decidiremos. Pero el tema es claro. Entonces, a nosotros, a esta comisión, no le compete decidir si fue grave o no grave, si es una falta o es un delito. Ya se les notificó. Y en la resolución es clara, avalada, local, regional, federal, y es clara. Por tanto, no hay mucho que discutir. Entonces, a partir de la fracción segunda del artículo 77 es donde se debe de iniciar cómo y de qué forma se le va a sancionar. ¿Es claro? Y le pueden dar la interpretación que quieran, y nos queda muy claro que si el secretario tiene que torcer los artículos a discrecionalidad, lo va a hacer, lo ha hecho. Entonces, seamos sumamente precisos en lo que estamos solicitando, más allá de emociones, más allá de interpretaciones personales. Entonces, lo que estamos sugiriendo no es que renuncie el gobernador del estado. No estaríamos actuando a la altura. Pero lo que estamos solicitando es conforme a derecho. No por nuestra interpretación, porque lo marca la ley, Presidenta. Entonces, muy respetuosamente y de manera muy clara, yo le pediría que se tomara el tiempo para el análisis, para el debate, porque eso iría marcando la pauta del profesionalismo que usted tiene, que es indudable, es incuestionable. Le reitero mi admiración y respeto, lo sabe. Sin embargo, sí es importante que actuemos conforme a derecho. Más allá de protagonismos o situaciones personales, no nos interesan. Nos pueden poner los adjetivos y los descalificativos que gusten, no pasa nada. Pero esto es un hecho consumado, es una verdad legal, y eso no lo puede negar el Congreso, y buscar una sanción menor estaría en detrimento de la propia legislatura. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado desea hacer uso de la voz? Diputado Jesús Efrén Pérez Bayote. Muy bien. De nuevo,
creo que es importante que tengamos muy claro la diferencia entre una falta administrativa y un delito electoral. Qué bueno que el diputado que me antecedió clarificó que ese es un tema electoral, con una consecuencia electoral. Pero para no estar en dimes y diretes en cuestiones interpretativas de la ley, me voy a permitir darle lectura al artículo 79 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán. En su numeral 2 dice lo siguiente: la amonestación pública procederá cuando el servidor público tenga antecedentes de haber cometido una falta administrativa con sanción firme, como es exactamente este caso. Repito, la amonestación pública procederá cuando el servidor público tenga un antecedente de haber cometido una falta administrativa con sanción firme y se tenga una antigüedad en el servicio mayor de 2 y menor de 5 años, que de las condiciones exteriores y medios de ejecución no se aprecie una conducta dolosa o cuando exista reincidencia y la sanción impuesta con anterioridad consistió en una amonestación privada. Así o más claro, así está en la ley y nuestra responsabilidad como funcionarios, como servidores públicos, como legisladores y como representantes populares, como bien se ha dicho y se ha reconocido, es cumplir la ley. Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Rafael Echazarreta. Para ser claros y ya darle un nivel mucho mayor elevado a lo que esta ley refiere, es clara y en la articulación es clara. Con antelación el artículo 77 lo marca, entonces no hay mucho que hablar. Se basa con apego a la resolución fue clara, es un elemento público doloso, por lo cual no puede aplicar la amonestación y en automático es la fracción segunda. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? Yo quiero comentarles que este dictamen contiene precisamente mucho de lo que aquí se ha comentado. Y si bien es cierto que tendríamos que clarificar que a esta legislatura lo que el tribunal nos pidió es, en términos de nuestra competencia, determinar la sanción correspondiente. El dictamen contiene perfectamente las apreciaciones, y no diría apreciaciones, sino puntualizaciones de la ley, de los artículos que aquí han comentado los dos diputados. Incluso la propia diputada Alejandra Novelo hizo precisamente alusión a un artículo, al 77, y es correcto, las amonestaciones pública o privada. También es cierto que el dictamen contiene que el gobernador había sido sancionado anteriormente, también el dictamen lo contiene. Y también existe el razonamiento dentro del propio dictamen de por qué se está determinando esta sanción. Si algún otro diputado o diputada desea hacer uso de la palabra en este momento. Si se considera, tiene el uso de la palabra el diputado Gaspar Quintal Parra. Le agradezco, presidenta, y estimados compañeras y compañeros. Yo una reflexión quisiera hacer con todos ustedes, miembros de la comisión. Me parece que el sistema político en el que vivimos en nuestro país el día de hoy es el resultado de casi 30 años de una transición de un sistema presidencialista de partido hegemónico a un sistema pluripartidista con una plena división de poderes, y el derecho electoral es parte fundamental
en nuestra incipiente democracia y que fue una de las principales luchas de los partidos en ese momento de oposición al partido al que pertenezco y que hoy es lo que permite la alternancia no solamente en nuestro país, sino en nuestro estado y evidentemente en todos los municipios, que permite también la riqueza y representar la pluralidad y la riqueza de nuestra nación y que es fundamental conservar estas instituciones. La democracia es una lucha de más de 30 años y que le pertenece a todos los mexicanos y como legisladores y representantes del pueblo yucateco tenemos la enorme responsabilidad de hacer prevalecer las instituciones democráticas que hoy existen en nuestro país y que muchas veces se ven amenazadas por los excesos, principalmente de los poderes ejecutivos en todos los niveles de gobierno. No es la primera ocasión en la cual se manifiesta, se denuncia la intervención del titular del Poder Ejecutivo, tanto federal, estatal o municipal, en una elección. Me parece que el derecho electoral, si bien sanciona o intenta limitar esta intervención que le resta certeza a los procesos electorales, también nos falta la clarificación y la puntualización de las sanciones a estas conductas. No nos queda más que como servidores públicos acatar las decisiones de la autoridad jurisdiccional en ese sentido, que nos determina por criterio del propio tribunal que seamos el Poder Legislativo quien sancione bajo el criterio al Poder Ejecutivo, bajo el criterio de que somos sus superiores o bien el poder que pudiera realizar esta sanción, lo cual a manera personal y sin un ánimo de evadir alguna responsabilidad me parece poco preciso, debido a que lo que se refiere a la división de poderes es la igualdad entre los tres poderes. Sin embargo, como dije al principio, solamente nos queda acatar la decisión del tribunal, que como hemos señalado en la fracción legislativa del PRI, es una decisión que debió acatarse desde su propia notificación el pasado mes de julio del año anterior, ya que los medios de impugnación interpuestos por el Poder Ejecutivo no causan suspensión de la misma, como establece la propia Constitución y que hemos manifestado. En ese sentido, celebramos que estemos atendiendo ese mandato jurisdiccional que le fue encomendado al Poder Legislativo y no necesariamente a la legislatura anterior o a esta legislatura, sino es al Poder Legislativo como el poder en igualdad de jerarquía del Poder Ejecutivo. Y que bueno, si bien es cierto, estamos en este momento y es de celebrar que podamos iniciar los trabajos para cumplir con este mandato y que uno de los principios por los cuales se forman los parlamentos es precisamente la limitación de los poderes ejecutivos en la vida pública, nos corresponde a este poder hacerlo. Es también de nuestra parte lamentable que podamos hacerlo de la forma tan ágil y rápida como lo se está realizando en este momento. Me parece que tenemos la gran oportunidad en el Poder Legislativo de Yucatán sentar un precedente no solamente en Yucatán, sino en todo el país de la limitación, de la intervención de los poderes ejecutivos en las elecciones y procesos electorales. Insisto, para el PRI, para el Partido Revolucionario Institucional, es fundamental la preservación de las instituciones democráticas en nuestro país. Y la principal amenaza que tienen las instituciones democráticas es la intervención de los ejecutivos en sus decisiones autónomas. Esto me parece, insisto, debe ser un antecedente y debemos de sentar un precedente en Yucatán. De la misma manera, con ese énfasis quiero decir que nuestra actuación debe estar apegada a la legalidad. En términos de legalidad, ¿hasta cuánto y hasta dónde podemos intervenir? ¿A partir de qué normatividad debemos de intervenir? Nos queda, insisto, la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos,
para implementar esta sanción. Me parece que lo que comentó el diputado Pérez Bayote, que me antecedió, es fundamental de aplicar en una sanción los criterios de proporcionalidad, de racionalidad y de gradualidad en este sentido. No podemos emitir ninguna sentencia que sea desproporcional, porque también correríamos con el riesgo de exceso en el ejercicio de nuestra responsabilidad. Lamento, una vez más, no tener el tiempo suficiente para poder emitir un dictamen lo suficientemente discutido, lo robustamente posible que pudiera hacerse para poder emitir una sanción de esta naturaleza en el caso que nos ocupa. Sin embargo, por responsabilidad también, es sumamente importante asumirla y emitir la sanción correspondiente para cumplir con el mandato constitucional y el mandato jurisdiccional del Tribunal Electoral, y eso también es sumamente importante ponerlo en la mesa. Me parece que pudiéramos tener la posibilidad de un mejor análisis para poder llegar a arribar a una conclusión, y de no ser así, que pudiéramos hacerlo con el mayor apego a la legalidad, a la ley y a los principios y criterios que marcan en ese sentido la actuación de un órgano sancionador, que en este caso venimos siendo nosotros, y emitir una sentencia y una sanción, mejor dicho, que cumpla con los criterios de proporcionalidad, gradualidad y de racionalidad que marcan los principios generales de derecho. Es cuanto. Gracias, diputado. Sí quiero hacer mención que se encuentra en la sesión el diputado Eric Rijani González, el diputado Luis René Fernández Vidal, la diputada Rubia Argelia Bechán, la diputada Karen Achach, la diputada Pilar Santos y la diputada Abril Ferreiro. ¿Algún otro diputado o diputada? Diputada Alejandra, tiene usted el uso de la palabra. Sí, yo creo que aquí nosotros estamos muy conscientes, la gran mayoría de las mexicanas y mexicanos, que en nuestro país teníamos una democracia que estaba en pañales. Creo que las personas que son mayores que yo les tocó vivir en su momento los fraudes realizados desde el 88 a nivel nacional. Y lo que aquí justamente estamos discutiendo sobre la sanción a la falta administrativa cometida por el gobernador es un hecho que está marcando, como bien dijo el diputado que me antecedió en la palabra, un precedente. Un precedente de que por primera vez en Yucatán se va a juzgar, más bien algo que ya fue juzgado, se va a poner una sanción a un gobernante por una falta que cometió. Tenemos nosotros ahorita esa oportunidad histórica de demostrarle a las y los yucatecos que efectivamente nuestro país ha cambiado en cuanto a su democracia. El hacer esto de una manera como se han venido dando los últimos meses en esta legislatura, los cambios a las leyes en forma de fast track, sin analizar, sin discutir, sin debatir, descalificando a quienes tenemos un punto de vista distinto, lo único que nos da a entender es que estamos convirtiendo a Yucatán en un estado autoritario. Se está cayendo en lo que tanto se criticaba antes por el partido que actualmente se encuentra en el poder en el estado. Así que es lamentable que no se quiera continuar con esta discusión, que no se quiera poner el ejemplo a nivel nacional en un estado donde se tiene claramente una mayoría, la cual proviene del gobernador, pero yo me pregunto, si esta falta administrativa no se hubiese dado, créanme que hubiese influido inclusive en el resultado electoral y alguno de los que están ocupando algún curul no estaría el día de hoy. Así que si no se entiende la gravedad de esa falta administrativa que podrá verse como tweets, que son solo letras,
Si no se entiende la gravedad de lo que se cometió, creo que nos estarán dando la razón cuando decimos que solo se viene a complacer los deseos y mandatos de quien está ocupando la silla en Palacio de Gobierno. Así que nuestra solicitud sería que continuemos con la discusión. Si ya se ha aplazado el tema, no veo el por qué caigamos en las prisas. Nosotros podemos discutir esto el tiempo que sea necesario, porque ¿por qué hacer esta sesión el día de hoy entre comparecencias para que se disuelva entre lo que estábamos nosotros preguntando a los que vinieron aquí a comparecer el día de hoy? Creo que no era el día, no era la hora, y sin embargo, el compromiso que tenemos con Yucatán y el compromiso que tenemos que quienes queremos que la democracia se siga fortaleciendo en nuestro país, estamos aquí. Así que ojalá, compañeras y compañeros integrantes de esta comisión, no tomemos una decisión apresurada y que analicemos muy bien este dictamen que ya nos están presentando el día de hoy y que lo más seguro es que sea aprobado esta tarde. Es cuanto. Gracias, diputada. ¿Algún otro diputado o diputada desea hacer uso de la voz? Tiene el uso de la voz el diputado Jesús Efrén Pérez Bayote. Gracias, presidenta. Cuando escuchamos la limitación del Ejecutivo en los procesos electorales, desgraciadamente parte de la historia que vivimos en este país, cuando escuchamos la palabra fraude electoral, qué fuerte, parte también de la historia de este país, por cierto, con un hoy funcionario de la 4T. No se trata de tratar de desvirtuar la situación, hablar de la intervención del Ejecutivo. Le voy a dar lectura a los tweets de los cuales estamos hablando, los tweets por los que supuestamente algunos pudieron tener una repercusión en el resultado electoral. Nada más para que estemos claros de lo que estamos hablando. Pusimos en marcha los trabajos de construcción de la maquiladora Augusta Active, con un capital privado de casi 600 millones de pesos que generará 1,100 empleos en su construcción y operación. Yucatán continúa reactivando su economía con inversiones que generan empleos para las familias. No son muchos. Inauguramos el nuevo concepto de oficinas corporativas Orión Business Hub, ubicado al norte de Mérida, con una inversión privada de más de 400 millones de pesos y la generación de 930 empleos durante su construcción y operación. Conoce la nueva señalética de la ciclovía que está instalada para brindar una movilidad urbana segura, incluyente y sustentable. Anunciamos junto con Grupo KUO la ampliación de su plantilla laboral que ofrecerá 1,500 nuevos empleos administrativos y operativos para los yucatecos en las plantas procesadoras de Humán. Yucatán sigue avanzando en reactivación económica. Pusimos en marcha la construcción del desarrollo inmobiliario de Sky, el primer rascacielos del sureste ubicado en Mérida con una inversión privada de 1,800 millones de pesos, etc. Participé en el Congreso Mundial 2020-2021 del ICLEI MX, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. Inauguramos el Hotel Boutique On Now, inversión privada de cerca de 25 millones de pesos que generó alrededor de 220 empleos directos. También me reuní con Rafa Martín Molinedo, director general del programa, no está legible. Ahí estamos, de eso estamos hablando, compañeras y compañeros. Entonces, yo creo que nadie está diciendo que no lo discutamos, nadie está apresurando la discusión, nadie está sometiendo a consideración que esto está suficientemente discutido. Si queremos discutirlo, discutámoslo, para eso estamos aquí en este momento. Yo creo que nadie tiene prisa. Los que tenían prisa por la sanción,
Lo estuvieron manifestando días atrás durante varias sesiones. Qué contradicción que hoy pues el argumento cambió. Apeguémonos a lo que dice la ley. Estamos todos muy claros. Hay una sentencia que tenemos que cumplir. Ya lo dijeron varios compañeros. Nos toca sancionar. Sancionemos con base a lo que está en la ley, que ya le dimos lectura, está muy claro, y apeguémonos a la parte que nos toca. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Rafael Echazarreta. Para clarificar a todos los que nos encontramos presentes, voy a ser muy breve, definiendo qué es cantinflear. Hablar sin comunicar nada o con frases incoherentes y absurdas. Y de ahí partimos. Vamos a ser sumamente claros para no estar generando un ambiente o pretendiendo generar un ambiente de hostilidad, cuando esto es únicamente una tesitura que nos corresponde como órgano colegiado y que nos lo indica la propia resolución. Entonces, se quiere agotar un artículo, para no entrar en más detalles, el 79, en donde es muy claro, es claro el propio artículo 79, en caso de responsabilidades administrativas ya hay enuncia, ¿sí? Pero con antelación está el artículo 77, que es claro y pronunciativo. Y perdón, pero aquí mismo han estado diciendo que esto es por una falta administrativa no grave, es la realidad. Entonces, aquí no estamos discutiendo lo que se pretende de manera desinformada generar. Aquí únicamente lo que nos compete es dejar muy en claro que la fracción primera del artículo 77 ya no le puede aplicar al gobernador del estado en cuestión. ¿Por qué? Porque ya se le aplicó. No dice fracción primera, amonestación pública, fracción segunda, amonestación privada. No. Dice fracción primera, amonestación pública o privada. Si ya se ejerció esa amonestación sobre el ciudadano en cuestión, lo conducente es aplicar la fracción segunda, no la tercera. No estamos aquí diciendo que se le destituya de su empleo, cargo, comisión. La fracción segunda es clara: suspensión del empleo, cargo o comisión. Si lo quieren suspender un día, si lo quieren suspender 2, si lo quieren suspender 3, bueno, eso ya será en base al criterio. Pero a nosotros no nos corresponde juzgar si los tweets son buenos o malos. Porque hay una desinformación. Primero en tribuna se dijo, no, es que estaban dedicados a la salud. Aquí no hay ningún tuit dedicado a la salud. Entonces ya no hay cómo escudarse. Entonces les pusimos el ejemplo y se los volvemos a poner. Es que robó poquito. No, el hecho ya fue juzgado y sentenciado. Entonces, quieran llamarlo como lo quieran llamar, hay una verdad jurídica, hay una verdad legal. Y lo demás ya es caer en discusiones pírricas y estériles, en querer justificar lo injustificable. Aquí no estamos queriendo hacerle un daño al Estado. Aquí nada más nos compete como órgano colegiado. Y ayer hice un posicionamiento de lo propio como órgano colegiado, no como la subsecretaría del Ejecutivo. Por tanto, seamos claros
Y si esto se tiene que discutir, y no es porque tengamos prisa, no tenemos ninguna prisa, pero existen términos. Y existe transparencia. Ayer se eligieron a 2. Entonces, Presidenta, apelo a que no se haga fast track. Ya tuvimos un ejemplo con la famosa ley del cambio climático, que nos decían, no va a haber impuestos, y de repente sí hubo impuestos. No va a pasar esto, y de repente. Entonces, no por complacencias, el legislativo no es la complacencia del ejecutivo. Démosle a este poder la categoría que necesita. Y bajo la argumentación jurídica, aquí no hay un tema interpretativo de mi parte o de nuestra parte. El diputado Quintal fue sumamente claro. Por tanto, yo sí solicito, aunque no pertenezco a esta comisión, pero tengo el derecho al uso de la voz, y finalmente esto va a pasar al Pleno para evitar discusiones estériles. En el Pleno hagamos un trabajo legislativo de consenso. Nosotros tenemos una visión. Para nosotros esta verdad legal, lo único que señala es que sí existió una elección de Estado. Pero no nos corresponde venir aquí a desahogarlo. Podemos hacer el posicionamiento político en tribuna, pero aquí no nos corresponde venir a desahogarlo. No estamos desahogando eso. Entonces seamos congruentes con lo que se nos pide, no con lo que pensamos que puede ser, ni cómo interpretamos la ley. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? Sí, diputada Alejandra, tiene el uso de la palabra. Sí, como comentó aquí mi compañero diputado Rafael Echazarreta y también lo comentó el diputado Gaspar, creo que estamos claros que ya hay una resolución, ya hay una verdad jurídica. Lo que nos toca es poner la sanción, pero contestando un poco, y no por caer en una discusión, sino que hay que decirlo, que se me hace grave, muy, muy grave, que no se vea que esos tweets que parecen inofensivos buscaban a propósito generar confianza del electorado, de la gente, hacia el gobierno en turno que representa un color, un partido. Y eso en plena veda electoral, yo creo que es grave que se quiera decir que es algo que no tuvo mayor repercusión en los resultados electorales, cuando quien aparece en los tweets, en las fotos, es el gobernador. ¿Sí o no, diputado? Quien aparece en los tweets, aparecen fotos del gobernador. Esos tweets que aparecen en la sentencia, que aparecieron en la denuncia, está la foto del gobernador. Y desde que aparezca el gobernador en esos tweets inofensivos, es propaganda. Es propaganda. Y hacerse propaganda en veda electoral culmina en lo que estamos haciendo el día de hoy, que tiene que haber una sanción, y lo que estamos pidiendo es que sea una sanción ejemplar. El gobernador es reincidente de las faltas administrativas que, aunque jurídicamente tengan otra connotación, sabemos que al final del día es lo mismo que un delito electoral.
Así que es importante que esta discusión continúe, no lo hagamos a las prisas, demos una sanción ejemplar para que nunca más ni un gobernante utilice los medios oficiales que tiene en su poder para incidir en la decisión de la gente durante un proceso electoral. Porque reitero, el que de manera inofensiva aparezca en esos tweets, quieran o no, cualquiera que estudie un poco de mercadotecnia electoral sabe que eso influye en la decisión de la gente que los lee. Así que seamos responsables, estemos a la altura que nos exigen los tiempos actuales de transformación de México y no caigamos en ser lacayos de alguien que reincide en faltas administrativas de este tipo. Es cuanto. Gracias, diputada. ¿Se considera el proyecto de dictamen lo suficientemente discutido? Si es así, tiene el uso de la voz el diputado. Antes de pasar a la conclusión de la discusión, yo quisiera hacer, insisto, reflexiones acerca de la todavía fragilidad de nuestro derecho electoral. Y eso es un ejemplo de ello, en el sentido de que hay una confusión de atribuciones, y la estamos sintiendo en esta propia trabajo, en cuanto al proceso que juzga y al proceso que sanciona. El proceso que juzga ya está agotado, se juzgó si hay intervención, hay propaganda, etcétera, independientemente si fueron 3, 4, 5 o 6 tweets, punto. La autoridad jurisdiccional ya dijo sí se cayó en este. No tengo los elementos para determinar si es una falta administrativa o es un delito electoral. En derecho electoral sí existe el procedimiento administrativo sancionador. Me parece que está más apegado a un proceso administrativo sancionador que a un delito de índole penal, me parece. Sin embargo, esa es la parte del juzgador. De manera inédita, el juzgador nos dice, pero no voy a sancionar, sancionen ustedes. Esa es una debilidad de nuestro sistema electoral. Y compromiso de la fracción que encabezo de hacer una propuesta pertinente lo más pronto posible para subsanar esa deficiencia. La propia evolución del derecho nos marcaba hasta hace unos años que los poderes legislativos tenían la facultad para dar e interpretar leyes. Hoy ya no tenemos la capacidad de interpretar leyes, sí para darlas. Es una muestra de la evolución del derecho. Me parece que como parte del poder que da leyes, necesitamos perfeccionar la ley, sobre todo de manera electoral, y sea las instancias jurisdiccionales quienes establezcan, y de igual manera muy puntual, las sanciones correspondientes, sin violación a la división de poderes y al equilibrio mismo de poderes que marca la Constitución. Es una deficiencia y hoy hoy adolece. También me parece que es importante tomar en cuenta elementos como recursos que pueden ser tomados en cuenta en este proceso, como es la inejecución de la sentencia, que desde el 21 o 24 de julio del año pasado emite el tribunal, y por razones de interpretación de la legislatura anterior y de esta legislatura, hasta hoy estamos tomando el asunto, y eso también es una debilidad de nuestro propio sistema, la falta de claridad en este aspecto. Y también, con ánimo de enriquecer la discusión, me permití investigar en casos parecidos en nuestro país. Ya existen dos casos, si no me equivoco, en el estado de Tamaulipas y en el estado de Jalisco, en cuanto a casos similares de la intervención de los ejecutivos en procesos electorales y las sanciones interpuestas en ese sentido, cuidando los criterios que estamos hablando de proporcionalidad, de gradualidad y de racionalidad en las sanciones que fueron resueltas en amonestaciones públicas
en ese mismo sentido. Ese es un antecedente que vale la pena tomar en cuenta, no por el hecho de estar en la sintonía de la propuesta por parte de la presidencia, sino en base al derecho comparado y a experiencias en otros estados. Lo que sí quiero manifestar de manera muy clara y concisa es que lamentamos que no tengamos el tiempo suficiente para poder arribar a una conclusión lo más objetiva posible para emitir un voto razonado en esta propuesta. Y que al mismo tiempo se requiere de acatar con la resolución del tribunal de emitir una sanción, lo cual nos pone precisamente en una situación que pudiéramos caer en imprecisiones y que, pues en base a la responsabilidad, debemos de asumir como legisladores. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz la diputada Vida Aravari Gómez Herrera. Lo primero es hablar que este asunto ha tenido todo, absolutamente todo, menos prisa. Mi primera intervención en esta legislatura, en septiembre, toqué este tema desde septiembre. Y también hago una reflexión muy respetuosa a quienes integramos esta legislatura, porque muchísimas veces escucho que mencionan si la ley dijera, si hubiera sido, si… A ver, tuvimos desde septiembre y quienes les hubiera gustado cambiar algo de lo que ya establece la ley, pues para eso estamos en este Congreso, para cambiar leyes. Y muy pocas veces, salvo casos muy particulares que están documentados en los medios, veo modificaciones, veo propuestas para nuevas iniciativas. Entonces, lo primero es el tiempo valiosísimo de todas y de todos, de los medios, de la ciudadanía. Si lo podemos invertir más en generar, como acaba de comentar el diputado Gaspar, iniciativas, modificaciones que permitan tener elementos puntuales para que esto que hoy está pasando no vuelva a pasar. Pero yo no veo prisa, insisto, es lo que menos ha tenido y ahí sí es un llamado de atención, no solo para esta legislatura, sino para la legislatura pasada, que tampoco atendió el tema en tiempo. Y no podemos permitir dar ese mensaje a la ciudadanía. Yo creo que está muy claro que el gobernador cometió una infracción y que tiene que ser sancionado. Y que tiene que ser sancionado pronto porque también es un ejemplo que estamos mandando hacia afuera, el hecho de que solo se haya venido mes tras mes pasando el tema. Aquí estemos, sancionémoslo y sancionémoslo con lo que está hoy en la ley. Pero también les pido respetuosamente empezar a hacer propuestas, iniciativas para fortalecer nuestro marco normativo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada. Si se considera el proyecto de dictamen, diputado Rafael Echazarreta. Para abonar y clarificar un poco, también nosotros hicimos un trabajo de derecho comparado. La diferencia aquí es clara, es la reincidencia. Es lo que estamos apelando. Sabemos que procedería la amonestación pública o privada como marca la fracción primera. Como esa ya se agotó, procede la fracción segunda, que es la suspensión temporal. Por ello es que apelamos a que se cumpla a derecho, si no también podemos tener responsabilidades jurídicas. Sería todo. Gracias, diputado. Si se considera el proyecto de dictamen lo suficientemente discutido, si es así, sírvanse manifestarlo en forma económica. Se aprueba por mayoría. Perdón, los que estén en contra, sírvanse manifestarlo en forma económica. Una disculpa. Está suficientemente discutido el proyecto de dictamen por mayoría. En tal virtud, someto a votación el proyecto de dictamen. Las diputadas y los diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo en forma económica. Se aprueba por
Las diputadas y los diputados que estén en contra, sírvanse manifestarlo de la misma forma. Se aprueba por mayoría el dictamen. En tal razón, se solicita a la Secretaría General recabar las firmas respectivas y darle el trámite pertinente. De igual forma, se instruye a la Secretaría General para que distribuya el dictamen recién aprobado a todas y todos los diputados integrantes de esta 63ª legislatura por medio de sus correos institucionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán. Una vez desahogado el único asunto en cartera, hemos llegado al punto concerniente a los asuntos generales. Si las diputadas o algún diputado desean hacer uso de la palabra, pueden solicitarlo a esta presidencia. Diputado Rafael Echazarreta. Presidenta, qué bueno que estas sesiones son públicas. Se ha consumado nuevamente un acto totalmente fuera de la escala política de valores que tanto pregonan. Me parece que está totalmente desproporcionado, están siendo complacientes y se quedan sin ninguna autoridad moral. Es una pena, es verdaderamente una pena que el proceso legislativo se haya llevado de esta forma, tratando de ocultar este resultado con las comparecencias que se están presentando. Esto en otro argot le llaman hasta chicana. Me parece, nuevamente, que la movilidad política y la capacidad de celebrar acuerdos por parte de la coordinación de la Junta de Coordinación Política se ha agotado. ¿Quién preside? Se debió de haber hecho de otra forma, se debió de haber realizado un proceso distinto, se le debió de haber dado altura. Y los vamos a dejar para que tengan la última palabra, para que den la nota, como siempre. Pero es una realidad, Presidenta. Lo que están haciendo aquí se va a ver reflejado a nivel nacional. Lo que están haciendo aquí va a tener una repercusión jurídica. Y esto, como el formato que les dijimos que cambiáramos, como todas las sugerencias que hemos venido diciéndoles, no por contravenir, no por querer ser golpistas, sino por respetar la altura política que debe de tener el Congreso del Estado, nuevamente ha quedado sepultado en una mayoría apabullante de la cual históricamente siempre se quejaron. Es cuanto, Presidenta. Tomamos nota, diputado. Sí, diputada Alejandra. Nada más nuevamente hacer un fuerte llamado y que ya se tomen cartas en el asunto en cuanto al tema de comunicación. No puede ser posible que se interrumpa la transmisión, de que no podamos tener las sesiones completas. Ahorita me acaban de pasar el reporte y ya lo chequé yo misma, que partieron la sesión en varios pedazos y no está completa. Así que, por favor, encargamos que se tomen cartas en el asunto porque tal parece que queremos nosotros ocultar algo. Tenemos la obligación de que la gente esté enterada de todo lo que acontece en este recinto. No puede ser que esté sucediendo esta clase de actos, pareciera que intentan callar las voces de los legisladores y legisladoras, así que un fuerte llamado a que se cambie, ya sean los aparatos tecnológicos o el personal o lo que sea que se tenga que cambiar para que este tipo de sucesos no se vuelvan a repetir. Es cuanto. Gracias, diputada. Y sí me atreveré a instruir a la Secretaría General tomar
puntual nota de lo que acaba de comunicar y solicitar la diputada Alejandra a fin de que la sesión pueda ser transmitida completa y se quede en el canal del Congreso del Estado. En virtud de haberse agotado los asuntos generales, se instruye a la Secretaría General para la redacción del acta correspondiente a fin de que se dé lectura, discuta y en su caso se apruebe en la siguiente sesión. ¿Quién solicitó? Perdón. Diputado Rafael, ¿tiene usted el uso de la voz? Le solicitaría que quedara muy en claro cuál va a ser la sanción que se va a aplicar. Que se lea en voz alta cuál va a ser, y a quien no le parezca que salga de la Junta, pero que se lea en forma clara, abierta, transparente, que esta determinante que ustedes hoy han decidido sea pública, transparente. Por si se cortó la transmisión, que sea claro cuál fue la resolución, cuál es el resultado de la aplastante mayoría y la votación de Acción Nacional para un ilícito electoral, sea delito o falta administrativa. ¿Cuál es su castigo? Diputado, le comento que el dictamen de esta comisión tuvo a bien dar lectura el secretario de la misma cuando estuvo en el momento legislativo. En este momento ya el dictamen ha sido aprobado, ha sido votado e incluso estamos en los asuntos generales. De hecho, ya los habíamos concluido, ya estaba terminado de dar lectura y amablemente le cedí el uso de la voz porque tiene usted derecho. Sin embargo, el dictamen fue leído en su oportunidad por el diputado secretario integrante de esta comisión. El momento ya ocurrió. De todas maneras, le vamos a hacer llegar y como también se instruyó por parte de esta presidencia, hacerle llegar a cada uno de los diputados también mediante correo electrónico el dictamen del mismo. Y es más, instruyo en este momento a la Secretaría General para hacer la entrega al diputado Rafael Echazarreta el dictamen correspondiente donde se encuentra la sanción que será impuesta. ¿Es cuánto? ¿Podría solicitarle al secretario que lea la sanción? Estamos en asuntos generales. De hecho, ya concluimos. Ya había yo leído que estaba agotado los asuntos generales. En este momento declaro legalmente clausurada la presente sesión, siendo las 15:33 del día jueves 10 de febrero del presente año. ¿Es cuánto?